Amigas, bienvenidos a Espacio Movistar y a este especial de Fuera de Series en el que vamos a hablar de series de ciencia ficción. En primer lugar, agradecer a Espacio Movistar, agradecer a Apple TV Plus y a Fundación, a la serie que ya podéis ver en Movistar. Las dos primeras temporadas ya las tenéis disponibles y la tercera se está emitiendo todos los viernes, 2 episodios ya hemos emitidos. Este viernes tenemos el tercero. Siguiendo con agradecimientos, agradecer pues, a mis compañeras aquí en la mesa, agradecer a María Joarias, agradecer a Marina Such, dos de mis personas favoritas y dos de las personas con las que me divierto muchísimo hablando de series y especialmente cuando hablamos de series de ciencia ficción. Empezamos hablando un poquito de todo esto y la idea, la semana pasada, yo creo que lo sabéis, fue las nominaciones de los Emmys. Apple TV Plus tuvo el récord que hasta ahora tenía la plataforma con 81 nominaciones, varias de ellas para sus series de ciencia ficción, y la buena gente de Apple TV Plus nos ha mostrado o nos ha preparado un tráiler para que podáis ver varias de sus series. Siempre he querido decir esto, dentro vídeo. Estamos de vuelta y queríamos comentar varias, antes de empezar a hablar de Fundación, del origen, de las adaptaciones de las novelas de Isaac Asimov, de los personajes principales que os vais a encontrar en la serie, y luego en la segunda parte del programa, hacer una cosa que nos gusta mucho fuera de series, que es el top de series de ciencia ficción, hablar de nuestras series favoritas de todos los tiempos. Algunas de ellas las conoceréis, algunas han quedado por el olvido y siempre es buen momento para rescatarlo. Sí queremos hablaros de varias series de Apple TV Plus, porque yo creo que se ha convertido, y no sé si coincidiréis conmigo, Marina, Maríajo, empiezo contigo, Marina, en la casa de la ciencia ficción. Apple TV Plus va a cumplir 6 años ahora en noviembre y es quizás uno de los grandes referentes, por no decir el gran referente, a los aficionados de las series de género en general, valga la redundancia, pero especialmente de ciencia ficción. Sí, y es que además es muy curioso que lo ha sido desde el principio. Desde 2019, cuando se lanzó, desde el principio siempre ha tenido alguna serie de ciencia ficción como gran oferta, como gran estreno, y además muy variadas, porque no son solamente series de fantasía o las típicas series que había en 2019, que todo el mundo quería tener su propio Juego de Tronos, su propia Perdido, su propia lo que fuera. Ellos estaban haciendo como una cosa más variada, ¿no? Tenías que si viajes en el tiempo, fantasía más pura y dura, universos paralelos, distopías, o sea, hay como un poco de todo. Sí, además tiene una cosa muy chula y es que te puede gustar más o menos una serie, pero todas las series de Apple TV de ciencia ficción tienen un nivel de producción muy alto y una cosa que agradecemos siempre los fans de la ciencia ficción, aunque nos gusta también a veces el cartón piedra y hay series de cartón piedra tiene mucho que encanto. tiene mucho encanto y tal, pero es verdad que tú ves una serie de Apple TV y se ven los millones, se lucen los dólares, entonces ya ahí empiezas como con un 5, ¿no? Y luego tienen unos repartos muy interesantes y lo que decía Marina, ¿no? Un catálogo muy variado, que lo mismo te encuentras una de un detective que una de viajes en el espacio, que una de universos paralelos. Ahora comentaremos muchas de esas, hablaremos de varias series de ciencia ficción que combinan otros géneros, que es una otra cosa que también he hecho mucho, pero Marina comentaba cómo desde el principio Apple TV Plus apuesta por la ciencia ficción hasta el punto que de sus 4 series con las que parte en noviembre del 2019, una es Dickinson, que yo siempre la reivindicaré porque es una serie maravillosa, a tope con ella, sabía yo que ibas a estar conmigo. La otra quizás es la gran apuesta que tuvo en su lanzamiento, que fue The Morning Show, que la 4ª temporada se va a estrenar dentro de un par de meses, pero las otras 2 series, la primera era la serie de Jason Momoa, la serie Sí, una distopía de ciencia ficción en un universo en el cual todas las personas son ciegas, menos los gemelos que nacen de Jason Momoa, que los son primeros que ven. Una serie en la que Momoa combate como solamente él lo puede hacer, que tiene 3 temporadas y que no es disponible en Apple TV Plus. Y la otra, que sigue no solamente emitiendo, sino que además se está preparando un spin-off, y yo sé que Marina quiere hablar de ella, que es Para toda la humanidad. Esta es de las mías, porque es no solo porque uno de los productores de la serie es Ronald D. Moore, que es el creador de Battlestar Galactica, que creo que vamos a volver a hablar de ella más adelante, probablemente, sino que además es un ejercicio muy interesante de historia paralela sobre la carrera espacial. O sea, ellos piensan, ¿qué habría pasado si en lugar de que Neil Armstrong hubiera llegado a la Luna, hubiera sido Alexei Leonov, que era el cosmonauta ruso que fue el primer hombre en dar un paseo fuera de la nave? Pues que todo lo que te muestra para toda la humanidad, que en realidad son todo cosas, lo que hace la serie es, coge la historia de la carrera espacial y en el momento en el que Estados Unidos fue por aquí, pero podría haber ido por aquí, pues la serie dice, vamos a seguir por aquí, a ver qué habría pasado. Y realmente es muy ambiciosa,
temáticamente. Es de las más ambiciosas y en cuanto a escala y en cuanto a todo. Sí, porque tiene muchas ramificaciones, tanto políticas como sociales. No se queda solo en la carrera espacial. Sí. 4 temporadas, un spin-off ya anunciado en el que cuentan la parte soviética rusa, que hemos visto también en la última temporada aproximadamente, y Ronald D. Moore, que no solamente es el creador de Battlestar Galactica, sino también de Outlander, que por cierto, dentro de nada tenemos también su spin-off dentro de Movistar. Yep. Otra serie en un contexto y un tono totalmente distinto, para que veáis la apuesta que ha tenido Apple TV Plus también por las series británicas, tenemos El premio de tu vida. Una serie con Chris O'Dowd, que al que vemos allí en la primera imagen, que cuenta la vida de estas ciudades o estos pueblos, mejor dicho, británicos, en los que nunca pasa nada, hasta que de repente aparece una máquina que va a decir a cada persona cuál es su vocación, cuál es su destino y a qué tienen que dedicarse. Eso evidentemente crea una serie de problemas dentro del pueblo, de que la gente empieza a cambiar de trabajo y empieza a buscar otros destinos. Una comedia con un humor muy, muy británico y que, como todas las demás, la tenéis en Apple TV+. Materia Oscura. Esta es una serie de la que hemos visto porque está nominada por los semis y Mareja nos va a contar un poquito sobre ella. Pues mira, yo entré porque todo lo que tenga que ver, creo que mi camiseta me delata un poco, pero todo lo que tenga que ver con universos paralelos es una cosa que me fascina. Y me llamaba mucho la atención la propuesta, porque de repente pues, no, es un señor que le usurpan su personalidad y le ocupan su lugar y le mandan a otro. Igual son los de Materia Oscura que vienen a darnos nuestras versiones alternativas vienen a por nosotros. Van a traer una versión alternativa de Mariajo que no se líe cuando habla. Y entonces, pues eso, la propuesta era muy interesante, el reparto mola mucho también. Y luego leí la novela y es verdad que de estas cosas que hay veces que la novela es buena, pero es mejor serie que la novela. Y creo que lo que hace es que hace crecer la historia de la novela. Tiene un recorrido muy interesante. Hay un capítulo en el que van moviéndose de un universo a otro con una cosa como loquísima, la que solo está en unos minutos. No, esto que hablábamos de la producción, el nivel de producción de Apple, que luce mucho, y la dinámica que se crea entre los dos personajes, entre las dos versiones de Joel Edgerton, que son muy divertidas en el fondo. También es muy oscura, es muy humana. Yo creo que merece la pena echarle un vistacillo. Seguimos hablando de astronautas, y es que esto le toca siempre a Marina, y hablamos de constelación con, también una cosa de universos paralelos, al menos de historias alternativas. Sí, hay universos paralelos. Es verdad que la serie intenta como esconderlo, pero queda muy claro desde el principio que hay universos paralelos. En este caso lo que tenemos es una astronauta de la Agencia Espacial Europea, que es la gran novedad en la serie, que es que en lugar de ser todo la NASA o los rusos, aquí estos astronautas son de la Agencia Espacial Europea, es una misión a la Estación Espacial Internacional. Sale mal, hay un problema, sale mal, tienen que evacuarlos a todos, ella se queda atrás para que la evacuación salga bien, pero cuando vuelve a la Tierra de repente como que las cosas no son exactamente como ella recordaba. Entonces están con la duda de, ¿está loca? No, ya os hemos dicho que hay universos paralelos, pero nos vamos a decir exactamente por dónde va el tema de esos universos paralelos, y esta juega más al thriller. Es más un thriller psicológico, pero es verdad que hay luego otra vez mención a la carrera espacial, a un momento en la carrera espacial donde también se produjo una circunstancia parecida. O sea que, bueno, tiene ahí un componente. Y además, la directora principal de la serie esto es para los muy cafeteros, Michelle MacLaren, que es una directora clásica de Breaking Bad y de HBO. Es una señora a la que hay que tener siempre muy presente. Si Constelación tiene punto de thriller, Sugar es un noir clásico. Yo recuerdo ver el primer episodio y hasta el minuto 40 aproximadamente en el que sale un iPad, podía ser perfectamente una serie que ocurriese en 1920 o en 1930 antes de que ocurriese. Iba a hablar yo más, pero Maríajo me ha dicho que tiene que hablar de ella. Esta me la he tenido que pedir yo, o sea, hay tortas por hablar de esta serie. Pero esta tiene un truco que es el troleo. No, el troleo no, es como se cuenta el giro o no se cuenta el giro. Yo no lo contaría por si no lo habéis visto, yo creo que mejor no contemos el giro. Vamos a dejarlo con que es una serie de detectives que como serie de detectives es muy buena y ya solo por eso merecía la pena verla, por la estética, porque de repente te meten planos de películas clásicas y te ves ahí un Bogart que luce muy bien también en blanco y negro, porque Colin Farrell está maravilloso, tiene toda esta cosa del pozo negro, de la femme fatale, muy bien traído a la actualidad, y luego hay un giro loco que me dejó pizcueta, pero además me pareció el troleo magnífico para los críticos. Yo siempre he sido una gran defensora de que para hacer la crítica de una serie hay que ver la temporada entera. Y Sugar me da la razón. Y entonces, claro, los que escribieron la crítica, solo habiendo visto el principio de la serie, se quedaron mal. Las cosas como son. Entonces, si podéis verla,
aúna dos cosas, ciencia ficción y cine de detectives, que son dos géneros que parece que no, pero conjugan muy bien. Y la serie, yo creo que la metí, pues si no fue en el top 2 o en el top 3 de mi año pasado. A mí me Los encantó. capítulos solamente duran media hora, Sí, con lo se ve cual muy todavía bien. mejor. Una serie que también dura poquito es Por un Mañana Mejor. Esta fue una apuesta de Apple TV Plus con Billy Crudup, que venía de ganar el primer premio Emmy para Apple como actor de reparto, en ese caso, por The Morning Show. Y lo que tenemos es la vida de un pobre hombre que vende, un vendedor, en un universo alternativo, porque lo que vende son parcelas en la luna. Y se dedica a ir casa por casa de señora, señor, ¿usted no querrá tener unas vacaciones distintas? ¿Por qué no va a veranear en la luna? Entonces, en Luego parece... en lugar del piso en Torrevieja es el piso Efectivamente, en, ya O nos las comemos Biblias dos, que tres. vendían en el en, Mar de la Tranquilidad. en aquel corto de Mateo Gil de los inicios que vendían Biblias, pues aquí propiedades en la A luna. partir de ahí tenemos una comedia, como las grandes comedias con puntos de drama. La relación contiene con un hijo que nunca anteriormente conoció, hasta qué punto es verdad lo que le está vendiendo o no, qué es lo que está ocurriendo. Y es una temporada de verdad que se deja muy bien ver y Crudup está, como en todo últimamente, absolutamente fantástico. La otra serie también con una gran protagonista, en este caso Rashida Jones, es Sunny. Sunny lo que cuenta es una historia de una mujer cuyo marido o hijo desaparece en un accidente de aviación, o eso parece. Eso le han dicho. Eso le ha dicho una malvada corporación para la que trabaja su marido y que decide que para compensar ese problema que tiene de depresión evidente, le va a entregar un robotito, que es ese robot que veis al fondo en la imagen, llamado Sunny, y con el cual al principio rechaza totalmente, porque lo ve como una cosa de, no, lo que quiero es a mi marido, a mi hijo, no quiero un robotito, pero empieza poco a poco a investigar qué ha ocurrido, qué ocurrió con ese accidente, qué hacía exactamente mi marido en esta corporación, y es una serie, como os digo, con el gran atractivo de tener a Rashida Jones como protagonista principal. Esta la vamos a tener la siguiente temporada dentro de nada, Mariejo, y es Invasión, cuya tercera temporada llega dentro de un mes, el 23 de agosto. Además, parte de otra vez alienígenas, que son otro clásico de la ciencia ficción. Y lo que tiene interesante esta serie es que aborda distintos puntos de vista, tiene personajes muy diversos entre ellos. Y entonces, al final, no se centra solo en Estados Unidos, que sabemos que la ficción tiene querencia por Estados Unidos y porque los extraterrestres siempre van a Estados Unidos. Aquí como que se abre un poco al mundo y yo creo que es una de las grandes bazas de la serie por lo que ha hecho que vayamos a ver a una tercera temporada. Hay un grupo de series en el que está esa delgada línea de es terror, posiblemente Servant será más conocido de ellas, es otro tipo de serie, Changeling es una serie que yo defiendo mucho y tiene algún tono de ciencia ficción, y hay una que quiero que Marina nos hable, que es Las Luminosas, que yo creo que también está esa delgada línea de hasta qué punto es ciencia ficción, hasta qué punto es terror o es thriller. Es que lo mezcla todo. O sea, esta es uno de estos proyectos que está haciendo Elizabeth Moss desde que se fue de Mad Men y sobre todo desde que entró en El Cuento de la Criada, que son proyectos en los que ella produce, protagoniza, dirige capítulos. La impulsora principal es ella. Y aquí lo que pasa es que tenemos a una señora que sufre un ataque, la asalta, la agrede un tipo, ella no sabe quién es, y desde ese momento pierde el contacto con la realidad y pierde el contacto con el sentido del tiempo. Está como separada del tiempo, que es el concepto este que había en Matadero 5, de estar completamente separado del tiempo y que pasado y futuro y presente transcurran todos a la vez, pues es lo que le pasa a ella. Y al principio piensa que es como su estrés postraumático y luego veremos que no, que es que realmente está separada del tiempo, pero porque hay un asesino paralelamente que tiene parte de la culpa de que esté pasando esto. O sea, es un thriller, tiene toques de terror, toques de viajes en el tiempo. Esta creo que la vi yo y la vimos 3 más. Sí, nosotros 3 y creo que alguien más habrá en la sala. Sí. Y es poco una más. serie... Y Elizabeth Moss, que se la ha Elizabeth visto varias Moss. veces. Y es una pena. realmente muy recomendable, ¿eh? Una que yo creo que sí he visto bastante más, y sí desde luego lo dicen las cifras de Apple TV Plus, no es una serie, es una película. El Abismo Secreto tenía el gran atractivo de tener a Miles Teller y Anna Taylor-Joy en uno de los mejores romances que yo he visto. Luego la película va por otros derroteros, pero la relación de entre ellos, con momentos muy de Love Actually, con carteles y cosas por el estilo, está muy divertido. Y luego como reparto especial a Sigourney Weaver. La historia es, hay un abismo y 2 personas a los 2 lados que quieren protegerlo. Uno parece que es estadounidense, otro parece que es ruso, y una vez al año cambia la guardia y mandan a otras personas para que lo que sea que hay ahí dentro no salga. Eso es lo que nos planteó inicialmente y lo que ocurre es que cuando tú tienes a Miles Teller y a Anna Taylor-Joy, pues van a surgir otras cosas a partir de ahí. La película está nominada como Emmy, para el Emmy a la mejor película para televisión en esta temporada. Yo disfruté mucho con ella y la tenéis disponible también en Apple TV+. Silo, Marina, esta es una de las grandes series.
Sí, esta es uno de los grandes éxitos de Apple TV Plus. También adapta una saga literaria. Además, esta es como clásico subgénero de gente encerrada en un búnker que no sabe cuánto tiempo lleva allí. Saben que están en el búnker porque ha habido un apocalipsis, pero no saben qué ha pasado. Llevan tanto tiempo en el búnker que no saben qué ha pasado, no saben realmente en qué estado está la superficie, porque tampoco saben muy bien si las ventanas que tienen que dar a la superficie les están mostrando cómo está la superficie o les están engañando. Y aquí lo que tenemos, la gran protagonista es Rebecca Ferguson, y a partir de lo que en un principio es como una investigación de asesinato, se empieza a desarrollar ya una trama más clásica de ciencia ficción, sobre todo eso, de más que una pelea por el poder, es una pelea por la verdad. Los que controlan el silo nos están contando la verdad. ¿Merece la pena que nosotros queramos saber la verdad? ¿O es mejor tragarnos las mentiras porque estamos más tranquilos y más en paz, como quien dice, ¿no? Va evolucionando hacia una cosa Otras cosas. bastante curiosa. Y esta va a tener temporada 3 y temporada 4. Y con eso se va a cerrar la historia. O sea, que si sois de estos que tenéis miedo de, es que no quiero empezar una serie nueva porque luego me la cancelan, me quedo sin saber el final. No, esta va a tener final porque van a hacer hasta la 4ª temporada y ahí termina la historia. La serie de ciencia ficción más reciente hasta el estreno de Fundación, de hecho acabó esta serie, empezó en Fundación, es Matabot. Adapta las novelas, inicialmente novelas cortas y ahora ya novelas de Martha Weiss, con las que yo me he divertido muchísimo y Mareja nos va a hablar un poquito de ella. Bueno, pues es que la premisa ya de por sí es divertidísima. O sea, aquí este señor, que tiene esta cara que tiene, y esta seriedad, es un robot en realidad, con mucha vida interior y con un monólogo interior muy divertido, muy sarcástico, muy irónico, que básicamente le han creado para proteger a los humanos, pero odia a los humanos. Entonces hackea su propio sistema de seguridad y tiene que estar disimulando para que los humanos con los que le mandan de misión, que, en fin, nadie querría convivir con ellos. O sí, porque en el fondo tienen su gracia cada uno. Pero son peculiares. Son particulares y tienen unas rarezas un poco difíciles para la convivencia. Pues claro, tiene que estar ahí como disimulando. Algunos sospechan de él, otros no. Y al final es una de ciencia ficción en el espacio, en un mundo distinto. Los humanos son científicos y están en una misión ahí para recolectar cosas. Luego aparecen bichos raros que lo mismo podrían ser de Dune. O sea, hay una mezcla como muy rara, pero sobre todo lo que conquista de esta serie yo creo que es el tono de comedia y este humor. Pero además este humor de frases lapidarias, ¿no? O sea, como que te la lanzan y entra bien. Y es maravillosa. Si podéis verla, echarle un vistazo, porque son capítulos igual muy cortitos. Sí. Y yo creo que es para racionársela, ¿no? Porque si te la ves como de maratón, es como que te vas a quedar como... Y luego yo creo que poco. os vais a enganchar entre comillas, porque él lo que se dedica es a ver series. Bueno, si está enganchado un culebrón, Él está enganchado a un culebrón con unos títulos maravilloso. de crédito maravillosos, que es Ascenso y Caída del Alumno Santuario. Que además podemos ver, porque gracias a los dineros de Apple, Claro. se pueden gastar el dinero en recrear dentro de una que- serie de capítulos de 30 minutos, recrear una space opera Sí. culebronesca para que la vea el robot y Súper la veamos culebronesca, nosotros. pero yo quiero Sí, sí. spin-off, petición desde aquí, quiero la queremos serie esa serie. total de Auge y Caída del Alumno Porque además él se Santuario. aprende frases y diálogos de la serie y luego los lanza a los otros humanos. Entonces, claro, como se quedan así como diciendo, ¿este robot de qué me está hablando? ¿Cómo no van a sospechar de ti, hijo mío? Si es que no sabes disimular. Es muy divertida. Todas estas son algunas de la serie de ciencia ficción, porque hay muchas más, pero evidentemente si hablamos de Apple TV Plus, además de Fundación, la otra gran serie es Separación. La serie. Separación recientemente ha tenido ni más ni menos que 27 nominaciones a los Emmy, ha sido la serie en general más nominada. También se ha dado la casualidad, el acierto de que esta es en drama, pero en comedia de estudio, ha liderado también para Apple TV Plus las nominaciones. Y hablemos un poquito de Separación, a menos 5 minutos, Marina. ¿Qué esperabas de Separación y qué te encontraste? El primero, yo creo que, por si hay alguien que no sepa lo que es separación, a ver si la podemos contar la premisa rápido. Separación sigue a un grupo de trabajadores, en concreto a este buen señor que está ahí corriendo como si fuera Tom Cruise en Misión Imposible. De verdad corre como Tom Cruise en Misión Imposible. Esto no es Como una Doctor metáfora. Who. Esta gente trabaja en una empresa que se llama Lumon y ellos trabajan en un sitio especial en el que les implantan un chip en el cerebro. Entonces, cuando van a trabajar, olvidan toda su vida fuera del trabajo y cuando salen del trabajo, vuelven a casa, olvidan todo lo que han hecho en el trabajo. Esto va a empezar a generar ciertas problemáticas y la cosa se va a ir evolucionando hacia una cosa tipo thriller, a veces tiene toques de comedia peculiar,
hay de vez en cuando, Lumon es todo como, hay como un tono inquietante, raro, parece una secta, o sea, tiene como un montón de detalles que la hacen, la verdad, muy adictiva, creo yo. Yo recuerdo que cuando iba a estrenar la primera temporada, en Apple TV tienen una plataforma específica a la que dan acceso a los periodistas para que veamos los screeners, los capítulos antes del estreno. Y yo me acuerdo que dije, la premisa está chula, porque ya te hace plantearte, yo me sometería a esa cirugía, porque está bien esto de salir del trabajo y olvidarte del trabajo. No tanto lo de olvidarte de tu vida en el trabajo, pero bueno, la otra parte mola. Y me puse el primero, no entendí nada. Me puse el segundo, entendí menos y dije, esto mola. Y entonces seguí y vas viendo. Yo creo que cada vez entiendes menos, es lo divertido, pero te vas encariñando de esos inis, que es como se llaman los personajes cuando están dentro de Lumon, que al final no dejan de ser como personas reales. Pero son como Porque están niños. los autis, que son la versión de fuera, y los inis, que son los dentro. No sé cómo se ha traducido en... Dentris y fueris. Joder. A mí me costó saberlo, pero lo sé. Sí, Sí, pues sí. queda mejor casi en inglés, pero bueno, esta cosa de ver las cosas en inglés. Entonces le vas cogiendo cariño, luego en la segunda temporada hay como otras dinámicas distintas porque, bueno, no vas a entrar en spoilers, se descubren cosas y hay cabras. O sea, Muchas cabras. ¿por qué? No sabemos. No se sabe todavía, No pero hay sabemos, cabras. pero hay cabras. Hay cabras que además pastorea cuando Erin Christie, que siempre Sí, es un punto que eso quiso es estar porque en la luego serie. además está Christopher Walken, que tiene una historia maravillosa y Sí. muy tierna. Hay también hay drama, hay romance. Es que es una serie como muy completa que toca muchos géneros a la vez. Y tiene 2 finales de temporadas, el de la primera hablamos todo y el de la segunda ahora que se ha emitido, espectacular. Hay 2 temporadas de separación, perdonadme, no solamente eso, sino además tenemos un tráiler, por si todavía no os hemos acabado de convencer, para que veáis separación, que de verdad que vale la pena. Dentro vídeo. Estamos ya de vuelta, como decía aquel, para hablar de Fundación. Y vamos a hablar, para aquellos que no conozcáis un poco el mundo, qué es lo que podemos encontrar con Fundación, cuál fue el origen de esta adaptación. Y además esa adaptación, hablaremos también bastante de eso de Apple TV+, cuáles son los personajes principales sin revelarlos mucho de lo que ha ocurrido hasta ahora y qué nos promete esta tercera temporada que se acaba de estrenar, como os decía, que lleva 2 episodios. Marina, hablemos un poco del Buen Doctor, como decía mi padre, de Isaac Asimov, y del origen como relatos cortos allá en la época de los años 40, 30 de Fundación. Cierto. Porque Fundación es, pues probablemente yo creo que es la gran obra de Isaac Asimov, que es uno de los grandes popes de la ciencia ficción, además de la ciencia ficción dura, como se suele llamar. Él, de hecho, puso un poco como las semillas para gran parte de la ciencia ficción posterior, como las 3 leyes de la robótica son de él. Se han adaptado un montón de relatos de Asimov. Y lo que pasa es que Fundación tiene la característica principal que es más bien como una especie de tratado de filosofía. Lo que te cuenta es toda la historia de la galaxia en general a través de la psicohistoria, que no está muy claro, es como una especie de disciplina filosófica que predice cuál va a ser el futuro. El caso es que te cuenta más o menos la historia de la galaxia a través del Imperio Galáctico y de la psicohistoria. Asimov es verdad que lo empieza contando todo en relatos cortos. Luego escribe Fundación en los 60, 66, ahora no recuerdo muy bien el año. Son muchos libros, pero lo principal es que la trilogía principal son Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Y esos 3 son la base de la serie, de esta serie de Apple TV+, que realmente es un proyecto que está dando vueltas por Hollywood desde finales de los 90. Ha tenido como diferentes casas, diferentes personas al mando, hasta que al final llegó a Apple TV+, creo que por 2017. En 2018 empezó Apple a poner este proyecto en desarrollo antes de que se lanzara el servicio de streaming. O sea que aunque luego no se estrenó hasta 2021, es una de las series que Apple tuvo ahí en marcha nada más empezar. O sea, una de sus grandes apuestas, realmente. Como decía Marina, era uno de esos grandes incundables de la ciencia ficción clásica que siempre se habían considerado inadaptables. Y con una razón, y es que al final, especialmente la primera novela, son relatos en el cual entre relato y relato saltan 60, 100 años, que es una cosa que cuando la lees dices, bueno, medianamente bien. No hay un protagonista principal, tampoco no hay una línea temporal clara, o sea, una narrativa clara, o sea, que es complicado. La idea principal es que tenemos un imperio galáctico que va a caer, que alguien, que ahora nos come a hablar Maríajo de él, decide que va a caer y solo hay una solución para que la etapa oscura que va a ocurrir después, en vez de durar 30.000 años, dure 1.000 años, que es hacer una serie de actividades y cuando hay una serie de encrucijadas en el camino se tome una decisión en vez de otra.
Claro, eso para una serie en la que al final lo que queremos es encariñarnos con personajes, vivir con ellos y tenerlos era tremendamente complicado. Y yo creo que ya ahora hablaremos de ello, se toman varias decisiones, sobre todo con el Imperio, que hace que la serie pueda funcionar. El personaje que sí que tenemos en novelas inicialmente, en los relatos, y tenemos en la serie, es Harry Seldon, además con Jared Harris, que venía de hacer Los Chernobyl pies. prácticamente antes, y que está maravilloso, y que es el padre o el descubridor o el inventor de esa psicohistoria que nos comentaba antes Marina, que es una rama de la ciencia que trata de analizar los movimientos grupales. Él muchas veces dice yo no sé cómo una persona concreta se va a poder comportar, pero sí puedo hacer en una especie de sociología a lo burro cómo se va a comportar el imperio durante los siguientes tiempos. Y es el que tenemos desde el primer episodio y Sí. a lo largo de toda la serie. Así es Marejo. como predice que va a caer el imperio y entonces para preservar la historia de la humanidad, Harry Seldon lo que hace es que crear fundación. Le dejan un planetilla allí como apartado en Trantor y allí monta su fundación que básicamente este grupo de personas lo que tiene que hacer es eso, ¿no? Vigilar el conocimiento, conseguir que ese conocimiento no se pierda y se mantenga en el tiempo pese a que caiga el imperio y luego volver a fundarlo todo, ¿no? Como dice el nombre. Que no sé, o sea, no sé si os habéis dado cuenta que o sea, realmente esto es el Imperio Romano, la Edad Sí. Media, el Renacimiento, pero trasladado a la ciencia Sí, ficción. al final tiene la serie, la novela también lo tenía, decía Marina, tiene mucho pues de sociología, de política, de filosofía, y el personaje de Sadie Seldon al final es un personaje muy frío, muy calculador, como buen matemático, que utiliza mucho a la gente que tiene a su alrededor. Tiene a un Jared Harris que yo creo que los que somos amantes de la ciencia ficción es uno de nuestros actores favoritos por razones obvias, porque es un friki de mucho cuidado y le gusta mucho la ciencia ficción y además es un actor que está orgulloso de hacer ciencia ficción. Y hace unas semanas pudo entrevistarle Marina y yo me quedé con una idea que él exploraba en la entrevista, hablando de los personajes, ¿no? De si son buenos, caen bien o caen mal, porque es verdad que él a lo largo de su historia ha hecho muchos personajes que eran villanos o que, bueno, eran grises, por no decir oscuros del todo, y él decía que era una tontería, ¿no? Que era como un debate absurdo el empezar si un personaje cae bien o cae mal, que él no se lo planteaba, que él lo que intentaba era llevarlo a cabo y que al final Aníbal Lecter es un personaje que tú nunca te llevarías a cenar a tu casa, pero nos interesa ver sus películas y sus series. Entonces, yo creo que al final lo que consigue él con Harry Seldon es darle muchas capas y darle esa presencia que tiene, que es verdad que en las novelas no es la misma, en las novelas desaparece bastante De antes pronto. y aquí la serie hay muchos cambios, porque ¿no? Lo que decía CJ es imposible de adaptar la novela y uno de los cambios es que Harry Seldon tiene mucho más protagonismo y se buscan sus triquiñuelas. Claro, aquí está lo de qué contamos y qué no contamos para no entrar en el spoiler. Pero digamos que aquí en la serie tiene mucha más presencia, que en la novela es más la idea, la entelequia, y se las ingenian gracias a la ciencia ficción y a los recursos del género para que tenga mucha presencia. Y yo creo que es mi personaje favorito de la serie. El otro personaje importante de la Fundación, que también se expande mucho con lo que tiene con respecto a la novela, nuevamente por el tiempo, y se busca un argumento para que pueda vivir a lo largo de tanto tiempo, uno de aquellos a los que convence barra engaña a Harry Seldon recurrentemente es esta Gal Nornik, y también Marejo nos va a hablar un poquito de Sí, ella. es un poco como, no sé si llamarla su discípula, su brazo armado, ¿no? Porque al final es como su arma secreta y la que va a perdurar en el tiempo para intentar salvar la fundación y salvar el conocimiento de la civilización. Responde el personaje un poco al arquetipo del héroe o de la heroína clásica con una vida muy sufrida. O sea, en la primera temporada le vimos perder gente, sufrir, pasarlo muy mal. En la segunda pierde más gente. También es lo que tiene vivir tantos años o dormir, bueno, en fin, estas cosas que hacen en la serie. Y yo creo que también es un acierto en la elección de la actriz porque tiene ese pozo de humanidad que hace y de ternura en el fondo que hace que empatices con ella. Y al final se convierte en una pieza clave de todo el plan de Seldon, sabiendo que la está manipulando, porque es un manipulador nato y le va contando lo que cree que debe saber en cada momento. Y un personaje complicado porque tienes que creerte desde el principio que es capaz de comprender todo lo que está haciendo Harry, que es capaz de comprender todas esas matemáticas, que le puede seguir el juego y que aunque sabiendo que le está manipulando, ella es una Acepta. convencida de que es un sinvergüenza, pero tiene razón en que esto va a ocurrir y por el bien de la humanidad tengo que hacer lo Por que la esté. admiración que siente, ¿no? O sea, Sí. como ella al final se acerca a él porque la admira y es como de repente, oh, me ha abierto las puertas y también se deja arrastrar por eso y al final también crean una relación que se ve muy bien al principio de de la última temporada en la que hay un poco como no de padre e hija porque no llega tanto, pero sí de maestro y Jedi, ¿no? O sea, hay un poco ahí de cariño, por decirlo así.
En la otra parte, en el Imperio, y este yo creo es uno de los grandes aciertos que tiene la serie, tenemos a Imperio. Tenemos a 3 personajes que encargan a Imperio, que son clones de una dinastía que llama de los Cleon. En las novelas sabíamos que existe un emperador, se habla de Cleon I y segundo en algunos momentos, pero desde luego no existe esta idea de necesitamos para que el Imperio sea estable que siempre gobiernen los mismos. Y para eso lo que necesitamos es que conforme alguien fallezca, creemos un nuevo clon que tome su puesto. Y no solamente uno, sino 3. Volvemos a la idea romana y del Imperio Romano de tener al triunvirato que de alguna forma entre ellos convivan. Tenemos a Despunte, tenemos a Día, tenemos a Ocaso en las 3 etapas que más o menos están situados como nosotros. Es lo más cerca que yo iba a estar en parecerme a Lee Pace en mi vida, pero mira, no está, ha quedado la cosa así. Marina, yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene la adaptación de Goyer el crearnos este imperio con estas 3 personas. Y sobre todo porque cada uno de los 3 Despunte o Amanecer, no sé muy bien cómo se ha ido traduciendo. Amanecer, que es el joven, la primera temporada es un niño directamente. Amanecer es el joven, Día es el emperador, es un poco como el que está gobernando, y Ocaso o Crepúsculo también hay como diferentes adaptaciones. Digo, traducciones, gracias. Es como el que está ya de salida, ¿no? Ya es el jubilado. Y lo que pasa es que, según Ocaso, llega a un punto en el que muere o directamente le dan la patada. Día pasa a ser Ocaso, Amanecer pasa a ser Día y tienes un nuevo Amanecer con otro niño. Y en realidad está bien porque esa figura de tener a los 3 emperadores al estar clonados es como otro comentario de la endogamia de las monarquías habitualmente. Así ellos, en teoría, lo tienen todo controlado sin darse cuenta de que precisamente esa endogamia lo que está llevando es a la destrucción y al declive de todo el imperio. Y la dinámica entre los 3 es lo más interesante de la serie. Y además es divertida porque al con final mucha diferencia. Hay cosas tan tontas como que de repente están comiendo y hacen los mismos gestos al mismo tiempo. Y en una serie que al final parece que te pierdes en toda la magnitud de la serie, de repente que se cuide un detalle tan nimio que en el fondo es muy divertido, creo que le da también como... nos da la idea de la dimensión de la serie, ¿no? De Sí. hasta qué punto está medida, está cuidada y está trabajada. Y además, en esa temporada, Día, que tiene de repente una crisis de identidad, se convierte de repente en el gran Lebowski, Sí, y esto sí. es Bueno, tiene planos que maravilloso. parece Jesucristo y el otro es el gran Lebowski. Tiene Sí, ahí un una poco de cosa, todo. una mezcla un poco rara. Los 3 Cleon, Imperio en general, se relacionan con muy poquita gente fuera de lo que es el palacio, pero sí con una persona tremendamente importante en la serie, que es Eto de Mercel. Creo que es la primera vez que vi que se llamaba Eto, porque Ya. siempre es de Mercel o Lady de Mercel, que es mi personaje favorito de la serie. Marina. A ver, normal. Normal, porque de Mercel es... Yo creo que se puede apreciar un poco en esa expresión que tiene Sillerática. Es un androide, es un robot. Es un poco como la consejera del Imperio. Y lo que pasa es que desde la primera temporada es también la guardiana un poco de su parte, como de la psicohistoria, de intentar predecir hacia dónde va a ir, más que hacia dónde va a ir el Imperio, en qué momento va a llegar el declive del Imperio. Y las diferentes crisis que la psicohistoria ha predicho que van a llevar hacia el declive del Imperio. Y lo que pasa es, claro, de Mercedes sí es consejera, pero luego es robot, con lo cual ahí tenemos ya el encaje con la parte de las leyes de la robótica de Asimov, pero luego ella también va a ir teniendo sus propias crisis de identidad, porque ella tiene todo un conocimiento. Sí, es como consejera, pero es que hay veces que no le hacen ni puñetero caso. Consejera porque a veces también hace un poco de niñera. Hace un poco de Porque niñera. estos también. 3 a veces cuando se desmadran son un poco Exactamente, críos. o sea, es como la mano derecha un poco de Imperio y luego al mismo tiempo llega un punto que la vuelven loca, a la pobre. O sea, es un robot y hasta siendo un robot la están volviendo loca. De estos personajes los tenemos desde la primera temporada. Es cierto que de Mercel conocemos mucho de su pasado en la segunda temporada especialmente. Y en esa segunda temporada ya se nos presentaba al que es el gran villano, el gran antagonista, quizás más que villano, en esta tercera temporada, que llega con toda su esplendor desde el primer episodio, que es el mulo, que yo creo que todos los fans en su momento de las novelas teníamos ganas de ver, María. Sí, yo creo que era uno de los personajes más esperados de ver en la pantalla. Decías, en la segunda temporada lo interpretaba otro actor, luego se hizo un recast por temas de producción, y contaba en una entrevista, no sé si voy a decir bien el nombre, Pilou Asbeck, y una vez le entrevisté y le gustaron los cuadros de mi casa. No viene al caso, pero me hacía gracia contarlo. Bueno, es que hay que decir que este señor viene de Juego de Tronos. Viene de Juego de Tronos, pero que presentó Eurovisión cuando se hizo en Dinamarca.
O sea que es un Tiene tipo una bastante carrera. peculiar. Sí, él contaba en una entrevista que precisamente era el personaje de Juego de Tronos, que es un villano, el que le había llamado la atención a Goyer y que quería trasladar un poco esa dinámica que tenía en Juego de Tronos, de ese personaje sucio, cruel, un poco imprevisible, llevársela Pero a Fundación. que aparte tú te das cuenta de que es el que mejor se lo está pasando. Sí, en sí, toda se la lo está serie. pasando en grande y tú con él, porque es un personaje maravilloso de ver. Además, también contaba en otra entrevista que le ha dado un punto, él decía que le había servido de inspiración El Principito de Saint-Exupéry, y tú decías, pero ¿qué está diciendo? Y luego explicaba algo de una capa roja y él decía, explicaba en este sentido, que lo iremos viendo a medida que avanza la temporada. De momento, con los dos que hay emitidos, es un poco complicado verlo porque lo que nos parece es un loco de atar, un sádico que no tiene control y no sabes por dónde te va a venir y lo mismo te raja que te pela una mano con un pelapatatas de estos. Es que en el fondo su personaje es como un niño, ¿no? Que no entiende el mundo que le rodea, que no sabe comportarse con el resto del mundo y básicamente para lo que ha venido aquí a Fundación es para cargárselo todo y para ser la némesis de Gal y enfrentarse a ella, que es como va a ser como el gran enfrentamiento de personajes. Y luego tiene un poder muy chulo y muy práctico, que es el control mental. Entonces, claro, hay gente que no se quiere reunir con él porque sabe que si está cara a cara te controla. Entonces, claro, tiene a todo el mundo a su merced, simplemente por tenerles cerca. Que es la parte principal que tiene él, es un tío que se divierte mucho haciendo el mal y que no Sí. tiene ningún problema en hacerlo. Es un caos, Sí, un es el un caos. cierto Sí, controlador. es el típico que quiere ver el mundo arder. Es un Loki. Lo más parecido yo creo que puede Sí. ser es lo que tendríamos cuando Loki, pero matando a mucha gente Sí, sin problema. como más sádico, Sí, un mucho Loki más. mucho más sádico y No, sangriento. el Loki que todos conocemos, no. No Una el cosa Loki que te más. encariñas de Tom Sí, no Hiddleston, el sino Loki el de Loki Marvel, que no, el no... Loki que podemos ver tradicionalmente y esa demostración de sus poderes mentales que ya nos intuimos con Gal, lo vemos en el primer episodio en unas escenas brutales que te Tiene muestra el primer. tiene una entrada en... Es una presentación de personaje maravillosa. Sí. Todo esto es lo que tenéis en Fundación. Como os decía antes, 2 temporadas ya completas en Apple TV Plus, en Movistar, 2 episodios emitidos ya de la tercera, y por si os quedaba segundo más, vamos a ver el tráiler de esta tercera temporada dentro de vídeo. Y después de hablar de todo esto, es el momento de que la gente se enfade con nosotros y nos diga, pero ¿cómo has puesto perdidos tan arriba o tan abajo? Es decir, es el momento de hacer nuestro top 10 de las mejores series de ciencia ficción, in our opinion, como se diría siempre en The Good Wife, Exactamente. que eso siempre lo tenemos aquí. Y my opinion, Your Honor. Vamos a hacer el top 10 con una... Voy a contaros cómo lo hemos hecho esto. Yo le dije a Marina y Mareajo mandármelos sin que lo sepáis ninguna, porque esta parte de la diversión es que nos enfademos entre nosotros como lo has puesto más arriba. Como lo mandaron así, yo sí sé el que han puesto ellas, aunque con tengo memoria de pez se me ha olvidado la mitad. Vamos a ir desde el 10 hasta el 1. Solo le puse una condición que era, en las series que son de franquicia, elegirme solamente una. Si me vais a hablar de tal franquicia, decirme la que más os gusta, aunque luego habléis de todas ellas. Y antes de que nos metamos en faena, yo sí quiero preguntaros, Marina, empezamos por ti. ¿Cómo de complicado ha sido hacer el top 10? Pues te digo que ha sido complicado porque yo hice como una lista así primera de, bueno, a ver, ¿cuántas series puedo poner? Y me salieron 25. Y luego fue muy difícil porque no, estaba siempre dudando entre las que me gustan mucho, las que realmente tienen como un puesto importante en la historia de la ciencia ficción en televisión. Entonces creo que he dejado alguna fuera, un poco con la esperanza de que la pusierais vosotros. Y si no, pues ya meteré yo unas menciones especiales al final. Y al final yo creo que me he quedado con cosas que realmente me gustan mucho. Marejo, en tu caso, ¿cómo ha sido? A mí me ha costado muchísimo, además me pasa y me va a pasar que cuando vea la lista diré, esta tenía que haberla metido, o mira, esta me he olvidado. La he hecho confiando mucho también en Marina, porque nos conocemos de hace muchos años. Y, por ejemplo, yo Silo la vi porque me escribió en WhatsApp, Mariajo, tienes que ver Silo, los 100. Mariajo, tienes que ver los 100. Entonces, es como mi predictora de series de ciencia ficción y superhéroes de cabecera. Entonces, esta era como, esta no la voy a meter porque yo creo que la va a meter Marina, entonces le voy a meter un hueco aquí. Y al final yo me he dejado llevar por el corazón. Es decir, hay una cosa que es... Tú sabes cuando una serie es muy buena y a ti a lo mejor te puede parecer aburridísima, pero objetivamente sabes que es buena. Y aquí yo lo que he elegido he seguido un criterio que es, solo me he saltado una vez, ya veréis con cuál, que eran series que ya habían acabado, que todavía no, que ya no están en emisión, es decir, que todavía no sabemos cómo cierran. Y luego series que se han quedado conmigo, que me han gustado mucho y que volvería a ver. De hecho, alguna la he visto ya más de una vez, una incluso 4 veces. Pero ese ha sido un poco mi criterio. Yo tenía también el tema de las series que han terminado, porque es extremadamente complicado poder comparar una serie, pues eso, que lleva 2 temporadas o que lleva una temporada con series que ya han concluido, pero me lo he saltado varias veces, así que no pasa absolutamente nada. Quería series con varias temporadas, pero también me lo he saltado varias veces. Y luego sí quería meter alguna serie española,
y series que quizás pensaba que la gente no había visto o que era de nuestra generación y que pensando en alguien desde la óptica del 2025 quizás no ha visto en su momento. Series que a mí me parecen lógicas de la historia de la ciencia ficción, pero que cuando echo la vista atrás se emitió hace veintitantos años y quizás la Yo, gente no la ha visto yo porque aquí gente... es que yo estoy pensando en una en concreto que no voy a decir, porque he confiado mucho en ti, CJ. ¿Has confiado mucho en mí? Sí, o sea, Eso no como no está la bien. metas, tenemos un lío. Tendremos lío. Vamos a empezar para adelante. Empezamos por Marina Such hablando de Legends of Por Tomorrow. favor, maravillosa. Legends of Tomorrow, que es, ahora que está otra vez en el universo de DC, vuelve a estar en cine, esa película de Superman que también está funcionando, funciona porque tiene el tono de estas series, de las series que tenía DC CW. en la CW, Descanse en paz. Legends of Tomorrow es una serie que en realidad se hizo con personajes secundarios y villanos de Arrow y de Flash. Seguía un grupo de personajes que eran un desastre, todos, que lo que tenían que hacer era resolver problemas, aberraciones temporales. Lo que pasa es que tenían que resolver la aberración temporal en concreto y luego la que creaban ellos cuando iban a resolver esa aberración temporal. Era muy divertida, no se tomaban nada en serio. Que Era yo como el creo cajón de esa CW. Todos los que salían de Flash, de Arrow, tal, los iban metiendo sí, ahí todos ahí en Legends of Tomorrow, luego y cuando recuperaron a Constantine, que eso es un punto a sí, favor. recuperaron a Constantine y luego cuando hacían los crossovers que hacían todas estas series, Era que hacían un de lo mega mejor que se crossover hizo. en Navidad, Sí. es que siempre el mejor capítulo siempre era el de Legends of Tomorrow. Yo creo que la serie en la que mejor se lo pasaban, yo creo que la que era más olvidada de todas, de Sí, estos lo cojan lo que quieran, que nosotros tenemos el resto de un momento de la serie de RCW que yo creo que reivindicar, que al final hemos sí. tenido muchísima adaptación de DC que poco a poco iremos viendo. Marejo, la tuya. Vamos con ella. Esta la vi porque me lo dijo Marina, ¿ves? Esta es una de estas que era como, ¿no has visto The Expanse? Tienes que verla. Es una serie del espacio, yo creo que esta sí que es un hito en la ciencia ficción, esta no es solo que me guste a mí, le gusta a mucha más gente y significa mucho. Y era una serie que era muy bonita de ver también y que tenía mucho de política también. Era una serie al final muy política, era como si Aaron Sorkin, sus personajes no hablasen tanto y viajasen más en el espacio. Un poco así. Y estuvieran Pero en el cinturón de asteroides, ¿no? totalmente. Y yo creo que esta sí que es un clásico que tiene que estar y que todo amante de la ciencia ficción debe ver al menos una vez en la vida. Dos igual se hace ya un poco duro, pero con una nos vale. Línea de ideas que mira que hemos visto ciencia ficción, pero es la primera vez que yo descubrí dentro de esa serie. Inicialmente se plantea como una búsqueda, una especie de misterio de una chica desaparecida de una familia muy rica y a partir de ahí evolucionan muchísimo las 5 temporadas que tiene, porque además venía de la adaptación de los libros que eran larguísimos. Yo, para aquellos que me conocen, saben que siempre intento meter esta de la forma que sea, y es porque yo creo que al final los clásicos hay que reconocerlos y cuando son nuestros, más todavía. Es cierto que la inmortal Historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador se suele relacionar mucho más con el terror y con el thriller, pero no solamente se adaptaron obras de Edgar Allan Poe, había adaptación de obras de Ray Bradbury, hay varios de los episodios en los que tenemos marcianos, una en la que tenía una cosa loquísima de un futuro muy lejano, porque ocurría en el 2025, que es una cosa muy divertida, de cuando hacemos una serie en los años 50. Y es una serie que a día de hoy se sigue viendo especialmente bien, porque como ocurría en Radio y Televisión Española en esa época, se rodaba con cámaras de cine y tiene una imagen siendo en blanco y negro. Luego, posteriormente, tuvimos la versión, la que su hijo Alejandro ha dirigido recientemente, pero la serie clásica, rodada en los años 60, se sigue viendo maravillosamente bien con unas interpretaciones alucinantes y siendo unos decorados con el dinero que había entonces, que no era poco. Especialmente el asfalto con los dibujos de Mingote, que es espectacular. Yo de verdad, si no habéis visto al menos alguno, mirad la sinopsis que tenéis de las estos y acercaros alguna vez a ver alguna historia para no dormir, que de verdad que creo que vale muchísimo la pena. Marina, vamos con tu 9. Venga, el 9 que es Black Mirror, que es un poco como un pequeño clásico contemporáneo. Además, clásico contemporáneo que ha acabado entrando en el léxico normal, ¿no? O sea, tú te puedes estar pasando una situación con tecnología o lo que sea que digas, mira, es que esto es muy Black Mirror. Y esto es una serie de antología realmente creada por un señor que se llama Charlie Brooker, que curiosamente él empezó trabajando en la televisión británica en informativos satíricos y haciendo una docuserie sobre la historia de los videojuegos que está muy bien, por cierto, no sé si se puede de alguna parte, pero está muy bien. Y lo que hace es, pues, él toma diferentes ideas con la tecnología, lo que sea, y se lo lleva un poco como a la última expresión. Y se suele criticar Black Mirror como diciendo que es antitecnología. Charlie Brooker lo que dice es que él en realidad es antigente. Claro, porque es el uso que tú le das a la Claro, él tecnología. dice la tecnología Per se. en Black Mirror nunca es mala. Per se no Que es es mala, el claro. uso que le da la gente el que es malo. Tú dale a la gente
por ejemplo, un chip que puede grabar todos tus recuerdos, que el uso que le va a dar va a ser automáticamente malo. Va a ser para intentar demostrar que los celos que tiene son verdaderos y reales. Marejo, hablando de 12 monos. Esta es una serie que he visto yo y 3 personas más. ¿Cómo no iba a meter Marejo 12 monos? ¿Cómo no iba a meter? O sea, es una serie que me obsesionó. O sea, viajes en el tiempo. Todo lo que puede salir mal, sale mal. Esto viene del corto francés, que luego fue una película que con Brad Pitt y Bruce Willis, que es muy recomendable, pero la serie lo que hace es que amplía el universo del corto y de la película. Creo que, si no recuerdo mal, eran 5 temporadas. 4 o 5 temporadas. 5. Ahora se puede volver a ver en España porque creo que está en el catálogo de Sky Showtime, o sea que si podéis echarle un vistazo. Es tremendamente adictiva, tiene unos personajes muy locos y muy divertidos al mismo tiempo, y Terry Matalas, que es también el showrunner de Picard, sabe mucho de ciencia ficción, sabe mucho de entretenimiento y sabe mucho de conseguir personajes de estos que te gustaría simplemente, como pasaba con los de Picard, sentarte allí con ellos y escucharles hablar, que te da un poco igual lo que esté pasando alrededor, si el mundo se va a acabar, si hay un Red Forest o un virus por ahí desperdigado. De verdad, sí, podéis echarle un vistazo porque merece mucho la pena y a lo mejor así en vez de 3, pues la hemos visto 10. Mi 9, su co-creador, dice que no es una serie de ciencia ficción, pero por mucho que se empeñe Javier Olivares, el Ministerio del Tiempo es ciencia ficción. Es una serie que intentamos reivindicar absolutamente siempre. Es una serie con la que hemos disfrutado todos muchísimo. Nosotros en Fuera de Series hicimos un análisis episodio a episodio, que además Marina y yo hicimos muchos de esos en su momento. Es una lástima lo que ha ocurrido con ella después de la 3ª temporada. Ahí hay ideas para hacerla y me callo porque luego alguien más hablará un poquito más de esta, porque como decía, arriba, como tiene spoiler, pues ya está. Marina, hablemos de tu 8. Bueno, mi 8 que es Westworld. En ti confiaba, Marina. En mí confiabas. Yo he estado dudando entre meter esta o la otra serie de Jonathan Nolan, que es Person of Interest, que es una serie que yo no he vuelto a ver, pero creo que probablemente sea mucho más relevante ahora, con todo este rollo de la hipervigilancia del Estado y todo el rollo. Westworld, en realidad, lo que está es adapta una vieja película de Michael Crichton, que en España se llamó Almas de Metal, y empieza en un parque temático en el oeste, en el que hay unos robots que son los anfitriones, y la gente vaya al parque temático pues a vivir todas sus fantasías o todas sus fantasías más chuscas, ¿no? A los anfitriones les pueden hacer lo que quieran y ellos no se pueden quejar, hasta que los anfitriones empiezan a tomar conciencia de sí mismos. La serie de esa primera temporada fueron 4 temporadas, se queda truncada. Había ideas para una 5ª, pero aquí vinieron los problemas de la venta de Warner a Discovery, todos los recortes que hubo en HBO, bueno, se quedó ahí un poquito a medias. Yo creo que tiene ideas muy interesantes en cada una de las 4 temporadas, porque va avanzando muchísimo hacia una cosa más, no solamente de liberación de los robots y de guerra entre los robots y los humanos, sino también a los propios bucles narrativos en los que estamos todos metidos. Se reinventan cada temporada. La primera decía cada del oeste, la segunda hay una oriental, hay otra en Valencia. Sí, bueno, esta ciudad la ciudad de las artes de las ciencias. Es que eso es muy, muy futurista, como hemos visto muy recientemente. O sea que es una serie que va avanzando mucho, va evolucionando. La gente, el público se fue quedando por el camino, pero yo creo que tiene cosas muy interesantes. Marejo, hablando de Sense8 y de lo que hizo Netflix con esto. Mira, qué dolor. O sea, yo creo que aquí las hermanas Wachowski hicieron una cosa preciosísima. No es de las series más populares de Netflix, pero yo creo que sí que es una de las mejores. Hablaba antes de que había elegido un poco con el corazón y vuelvo un poco a lo mismo, me repito, pero es que este grupo de personajes maravillosos, o sea, lo que les pasa es que han nacido todos en el mismo día y están como conectados. Entonces viven experiencias que viven otros de alguna manera. Entonces, por ejemplo, hay una escena que yo creo que es el culmen de la actuación de Miguel Ángel Silvestre, perdón. Está graciosísimo. Que está graciosísimo, en el que sufre lo que es tener la regla. Y, o sea, ya solo por eso merece la pena. Pero bueno, más allá de eso, es una serie de superhéroes, gente con algún tipo de poder. Bueno,
mezcla fantasía con ciencia ficción, pero sobre todo es una serie sobre la empatía. O sea, al final el mensaje que te da esta serie es lo importante que es la empatía y cómo personajes que no tienen nada que ver entre ellos se unen para enfrentarse a un clásico también de la ciencia ficción, que es cuando hay una organización chunga que quiere acabar contigo. Entonces, creo que es una serie que se mereció otro final, pero es verdad que hay que agradecerle a Netflix dentro de todo que nos dio un final. Sí. Porque otras se quedaron eso. Ahí al final hizo como un apaño y nos dejó cerrarlo, porque yo creo que la idea que la tenían siempre, y esto luego dicen, no, le hemos dado el capricho a los fans. No, Es que de todas entra en sus maneras, planes. yo fui al rodaje de la segunda temporada de esta serie en Ámsterdam y es que esa serie era un pozo de dinero por todas partes. Claro, porque viajaban mucho, estaban bien, cada personaje estaba en un punto del globo y entonces viajaban muchísimo, luego se cruzaban, se descruzaban y claro, era cara. Era muy caro aquello. Lo que habéis escuchado algún podcast o algún top de los que hemos hecho fuera de series, a mí me suele gustar, no sé por qué, yo creo que me había ido con el tiempo, combinar las series de dos en dos. Si antes teníamos dos series españolas, aquí es el momento de hablar las únicas dos series que tengo que no han concluido y que se da la casualidad de que las dos son de Apple TV Plus y que creo, desde luego, si sigue como hasta ahora, que cuando concluyan estarán mucho más alto en mi lista. La primera de ellas la ha comentado antes Marinas y es Para toda la humanidad. Y es una serie con la que fui con muchas reservas, porque a mí, gustándome la ciencia ficción, la parte de la carrera espacial nunca es una cosa que me haya fascinado ni que me haya atraído especialmente. Yo creo que fui fundamentalmente por los personajes, por Joel Kinnaman, al que venía y que me había gustado mucho, especialmente en varias series, que por cierto en la nueva temporada se va a unir con Mireille Enos, que no actuaban juntos desde The Killing en su momento. Y me encontré una serie que me enganchó desde el primer episodio. Yo sé que hay gente que el primero no le gusta especialmente, pero a mí me gustó mucho. Creo que además sabe muy bien reinventarse y especialmente todas las tramas que tienen de Guerra Fría entre los rusos y los americanos, con toda la parte de espías, de agentes dobles, de chantajes, de toda esa parte a mí me gusta muchísimo. Y sobre todo ver cómo va. Son muy divertidos en la serie los montajes al principio de cada temporada de lo que ha cambiado el universo suyo con respecto al universo nuestro y ver cómo va evolucionando año tras año y década tras década cada uno de esos personajes y tiene de los mejores inicios y finales de temporada de casi cualquier serie. Yo creo que ahí viene muy de una escuela de tenemos que empezar con un boom y tenemos que acabar con un shock y lo hacen espectacularmente bien en las 4 temporadas que llevamos. Marina, tu séptimo. Esta, como podéis apreciar, la camiseta de Mariajo. Esta es una de esas series que cuando empezó como que se la descartaba un poco porque, bueno, parecía que era una especie de modernización de Expediente X, era un grupo, un agente del FBI que tenía que reclutar a un científico loco porque alguien estaba utilizando los inventos que él había hecho en su momento y eran todos inventos muy locos, evidentemente. Es la siguiente serie que JJ Abrams creó después del gran éxito de Perdidos. Y lo que pasa es que va evolucionando también en el momento en el que descubres que en realidad lo que te está contando es una historia de universos paralelos, personajes, versiones alternativas de personajes, además versiones alternativas que siguen el camino que tú no seguiste en su momento y que todo está muy centrado en el dolor de un padre por haber perdido a su hijo. Pues ya te quedas directamente las 5 temporadas que duró la serie y luego se permitió el lujo de tener en todas las temporadas, menos en la primera, en todas las temporadas tenía un episodio, que era siempre, creo que el 19, en el que hacían una locura. O era un musical, o era un capítulo animado, o era un salto hacia un futuro distópico. O sea, es realmente una serie, y además una serie, como se está reivindicando ahora mucho, sobre todo en Estados Unidos, una de esas series de las de generalista, capítulo autoconclusivo, 20 y pico capítulos por temporada, en la que podían tomar de repente un desvío para contarte otra historia y tal, y para que tú pudieras realmente pues encariñarte con esos personajes. Cuando decías el episodio 19, porque luego comentaré alguna que tiene también 20 y tantos, lo complicado que era hacer tantos episodios por temporadas y que cada episodio tuviese. O sea, yo he vuelto. Esta es una de las series, la he visto. Además, entrevisté yo también hace unos años a Jared Harris por The Terror y me acuerdo que no pude resistirme. Le dije, he visto Fringe solo 4 veces. y se echó a reír. ¿Ves el primer episodio de Fringe ahora, años después? Y aguanta tremendamente También bien. hay que decir son capítulos que largos también. Es un capítulo largo que es ese piloto costó lo mismo que el de Perdidos, que en su momento fue el piloto más caro de la historia de la televisión. Y también tiene un avión y luego, aparte de tener a Jared Harris, tiene ese trío de protagonistas.
una rubia que cae bien, que no es fácil en las series, porque muchas veces cuando ponen una rubia de protagonista te acaba cayendo mal. Anna Torv, yo creo que está, bueno, siempre está bien, pero aquí está especialmente bien. John Noble, o sea, es un científico adicto al regaliz, con una vaca ¿Y el LSD? y al LSD, con una vaca en su laboratorio, y luego Joshua Jackson, Percy de Dawson Crece, que tiene igual que le robó el show a Dawson en su serie, aquí roba escenas todo el rato, y tiene una de las apariciones de personaje, decíamos antes la de Mule, que creo que es icónica con sus gafas de sol. Y luego lo que tú decías, ¿no? Tenía un primer episodio muy bueno y tiene 2 cierres de temporada, de la primera y de la Era segunda brutal. temporada, que son brutales. Y todo el tramo inicial de la tercera temporada es Y una mitología que crea increíble. que no viene de ningún lado, que bebe de muchos sitios a la vez, que yo creo que hace que sea una serie muy completa y muy redonda. Es una serie que me dio mucho más de lo que pensaba. Yo llegué porque era una serie de ciencia ficción con Joshua Jackson. No nos volvamos locos. Ya la Y- vi, sí, y tenía que verla. Y yo recuerdo un arco, sin hacer spoilers, en el que ya empiezas a ver lo que ocurre y hay un cambio de personajes en la segunda temporada de 4 o 5 episodios, La que es tercera. de lo mejor que yo he visto en ciencia ficción. De verdad que es espectacular. Marejo, vamos con tu 7, hablando de Pues gran mira, ciencia aquí ficción. estaba entre dos. Yo quería poner una de mi juventud y estaba entre Expediente X y Sequest. Que, Ah, y Maravilla. luego he dicho, bueno, yo no sé si Sequest, vosotros... habla de Sequest al Pero menos, que la gente lo voy a conozca. aprovechar. Bueno, Sequest era una expedición científica con Jonathan Brandis, que en aquella época ocupaba las carpetas de todas las Pues, chavalas de no los, podías comprar un Super Pop de si no los hubiera un póster de 90, Jonathan Brandis. lo petaba en la Super Pop, todas las portadas pegatinas y tal, que eran rubiales así, muy a los Zack Morris. Pues eso era una expedición científica, iban pues, por el océano y eran unos personajes, y había un delfín que era súper listo, básicamente Darwin. Star Trek debajo del mar. Exacto, y era muy divertida de ver, también eran capítulos así como con su historia cerrada, y yo recuerdo tener que irme a verla en la cocina en casa porque no me dejaban, mis hermanos no querían verla, eran más pequeños y no querían. Entonces estaba entre esa o Expediente X, que era la otra serie que me veía yo sola en la cocina, que luego ha revivido, y yo defiendo las nuevas porque ver a Mulder y Scully siempre Siempre es me bien. gusta. Y decías tú antes, ¿no? Lo de Black Mirror, que ha creado como escuela, esto es muy Black Mirror, también esto es como muy Expediente X, ¿no? Yo creo que es un clásico de la ciencia ficción, nos ha dado una pareja de protagonistas que es historia de la televisión, es icónica, temporadas largas. Es verdad que ha tenido muchos altibajos, pero yo creo que se merecía estar aquí, porque la verdad está ahí fuera o está aquí dentro, lo que queráis vosotros. Mi 7 ya hemos hablado de ella y es Separación. Separación yo es una serie que llegué porque era ciencia ficción, porque era Apple TV Plus, porque tenía un protagonista que era uno de los coprotagonistas de mi serie favorita de comedia y posiblemente de todos los tiempos, que pasa en Recreation, y porque venía con Ben Stiller como director y como productor ejecutivo. Y Ben Stiller, que todos conocíamos como actor, acababa de hacer Escape de Danemora, que me pareció una obra espectacular. Una miniserie que no tiene nada que ver, tremendamente dura, de carcelarios y de gente que se escapa de la cárcel. El creador era alguien totalmente desconocido que había estado haciendo la sinopsis de la serie y la idea de la serie, trabajando precisamente en un trabajo tremendamente aburrido, y dije, bueno, vamos a verla. Y me voló la cabeza desde el principio. Me voló la cabeza desde el primer episodio, y yo hay 10, 12 episodios que me sé con el nombre y que recuerdo cómo estarlo, de esa sensación de que estás en el borde del sofá delante. Ozymandias es uno clásico de Breaking Bad, hay otro que comentaré un poquito más adelante, y eso me ha ocurrido con los 2 finales de temporada de Separación hasta ahora. Es cierto que es una serie complicada de producir, que tardaremos un par de años en poder verlo. Hace falta nieve, aunque no tanta. Cuando veis el making of, al final no hace falta tanta nieve como nos habían dicho para poder rodarla. Pero es una de esas series que quizás, sabiendo la premisa y sin nada más, vale muchísimo la pena que veáis. Y ahí están las nominaciones, desde luego, y veremos los premios para confirmarlo. Marina, vamos ya casi por la mitad, vamos con tu 6. Sí, yo aquí he querido hacer alguna cosa así un poco tal, por si no se ve por mi camiseta, de Visite usted la luna de Endor. Yo quería meter Star Wars Rebels porque esta es como la primera serie que hizo realmente Disney después de comprar Lucasfilm. Fue lo primero que hicieron de Star Wars. Y resulta que, de hecho, esta es como la piedra fundacional de casi todas las series de Star Wars que ha hecho Disney Plus después. ¿Qué cuenta Star Wars Rebels? Esta está ambientada, si yo no recuerdo mal, justo antes, está entre La venganza de los Sith y La guerra de las galaxias. Y lo que te cuenta es la historia de un chico, Ezra Kanan, que es nada, pues un chaval que malvive ahí es huérfano, malvive ahí en un planeta tipo Tatooine, todo lleno es desértico y tal, y él entra en contacto con unos contrabandistas, pues que van también un poco, van como malviviendo, intentando huir siempre del imperio, hasta que
la alianza, empiezan a tomar contacto con la Alianza Rebelde y empiezan a entrar en contacto con la Alianza Rebelde. Y a lo largo de 5 temporadas lo que te va contando es cómo ellos van entrando en esta Alianza Rebelde, te está contando en realidad todo lo que no vemos en Andor, lo cuenta Star Wars Rebels. De hecho, en YouTube hay una comparación entre una escena del final de la segunda temporada de Andor con esa misma escena en Star Wars Rebels. Y sobre todo lo que está muy bien es toda la parte de cómo los Jedi han desaparecido, evidentemente, toda la parte en la que ellos van redescubriendo quiénes eran los Jedi. Porque entre la tripulación de estos contrabandistas hay un antiguo Jedi que no llegó a acabar el entrenamiento, que siempre tiene un poco como ese pesar de no acabar su entrenamiento antes de que el Imperio llegara y los exterminara a todos. Está muy bien. Es para niños, sí, es para niños. Está muy bien. Para igualmente. adultos y para Está muy familia. bien igualmente. Que cada vez hay menos cosas que se ven en familia y eso hay que recuperarlo. Sí. Marejo, hablando de la guerra de Ahí las galaxias. estamos, ahí Ahí estamos. está. Lo que más me gusta, a ver, cuando eres friki, y yo soy friki, dan por hecho que te gusta Star Wars. No es el caso. Entonces llevo 44 años, bueno, desde que aprendí a hablar diciendo no me gusta Star Wars. A ver, no tengo nada en contra de Star Wars, las veo tal, pero no soy una entusiasta. Lo que me gusta de Andor es que puedes verla sin saber nada de Star Wars, es muy buena serie como serie independiente, creo que tiene uno de los mejores personajes de la saga y hace una lectura del momento actual que creo que es brutal. Llama a la rebelión de una manera, tiene unos discursos, tiene unas escenas, tiene un pozo y un carisma que yo confiaba, no sabía que no iba a pasar, pero creo que los Emmy deberían haberse acordado un poquito más y haberle dado un poquito más de Star Wars cariño. en los Emmy implosiona la Academia Les de da Hollywood. algo, ¿no? O sea, una Da serie, algo. o sea, ya Separación les parecerá una cosa como Mega súper friki, sí, Yo creo que marciana. tiene la parte más de prestigio aquí. A mí me extrañó que no Exacto. tuviesen ninguna nominación de interpretación. Eso sí es cierto. Claro, es que por Creo ejemplo ninguna. que Diego Luna no esté nominado me Esa parece es más rara. una cosa muy demencial, pero además es una serie que se ve bien porque son dos temporadas. Es verdad que la segunda temporada ha quejado un poco de ritmo porque como en la primera contaron un año, está como todo más desarrollado. Recordemos que cuenta los 5 años previos a lo que ocurre en la película Rogue One, que para mí también es la mejor de todas las películas de Star Wars. Me van a llover golpes, no me importa, me pondré la coraza. Y en la segunda temporada cuentan los últimos 4 años, entonces sí que es verdad que hay algunos saltos que a veces resultan un poco complicados, pero que también trazan un mapa de lo que es, cómo se construye una rebelión, cómo se construye a base de la fuerza, pero la fuerza de la unión del grupo. Y creo que es una serie que merecería más reconocimiento. Mi sexta es una quizás de las rarezas, si no la encontrasteis ver en su momento, no es especialmente fácil de ver, y es Counterpart. Counterpart es, para mí, la mejor interpretación de J.K. Simmons, y mira que es complicado. La premisa de Counterpart es Berlín, años 60, la época de la Guerra Fría. Algo ha ocurrido en el cual hay un pasadizo en un lugar en Berlín para ir a un universo paralelo, en el cual las personas tienen un doble que pueden haber tomado su vida o no. J.K. Simmons hace de un oficinista, de realmente una persona que trabaja en el servicio secreto, pero la persona que está mecanografando en nuestro mundo, por así decirlo. Mientras que en el otro mundo es posiblemente el James Bond del mundo. O sea, es un espía con su edad, pero es el que lo resuelve absolutamente todo. Y a partir de ahí tenemos una serie, un thriller, una serie oscura, una serie con muchísimas referencias actuales a niveles políticos, que desgraciadamente tuvo, pues solamente duró 2 temporadas, es una cadena en la que se vio muy poco, creo que en otro lugar hubiese funcionado muchísimo mejor, y de verdad es una de esas series, ahora para verano si tenéis un poquito para hacerlo y os gusta la ciencia ficción, con un toque diferente y con unas interpretaciones, empezando por J.K. Simmons, espectaculares, que vale mucho la pena ver. De verdad, Contemplar también es una serie que me fascinó desde su principio cuando tuve la oportunidad de verla. Vamos ya por el top 5, Marina. Vamos con tu 5. Seguimos con la animación. Seguimos con la animación, pero la animación, esto es como una cosa totémica. O sea, Cowboy Bebop es el anime más famoso de todos los tiempos, probablemente. O por lo menos es como el que abrió la puerta al anime en Occidente. Vamos a dejarlo ahí, ¿eh? El creador de Cowboy Bebop, que se llama Shinichiro Watanabe, tiene ahora, por cierto, una serie que se llama Lazarus, también muy recomendable. En este caso, lo que es Cowboy Bebop es una space opera que sigue a 2 cazarrecompensas que pues van buscando fugitivos por toda la galaxia. Lo que pasa es que el protagonista principal, que se llama
Jet, es que siempre confundo el nombre de Jet y de Spike. El protagonista principal es como más una figura más del género del noir, del género negro. Él está huyendo de un pasado en el que estaba trabajando para una mafia, entonces ahí hay una femme fatal, hay unos mafiosos que van detrás de él, pero es una serie que tiene una imaginación enorme, es súper divertida y luego, por lo que ha terminado pasando en la historia, es por su banda sonora, porque la banda sonora que está a cargo de Yoko. Ahí me pillas. ¿Cómo estamos Ahí con no te los puedo. nombres hoy? Me acuerdo del grupo que son los Seatbelts, pero del nombre de ella se me ha olvidado por completo. Y lo que hacía esta señora es que ella iba componiendo la banda sonora a la vez que veía los episodios, con lo cual gran parte de la música es todo jazz, está todo improvisado. Es una jam session que está todo improvisado. O sea, los títulos de crédito y la cabecera es de las más icónicas de la historia de la televisión. Y luego es eso, es un anime como de los más totémicos. Ahora que yo estuve leyendo el otro día que más de la mitad de los usuarios de Netflix, en este caso, están viendo anime, es como una buena oportunidad de echarle un vistazo a Cowboy Bebop. Y de la adaptación hablamos. De Vamos esa no con la hablemos. 5, Maríajo. Pues mira, Mira. aquí estaba entre esta y Picar. Pero como ya había metido una de Terry Matalas, pues dije, voy a diversificar un poco y voy a poner Farfetch. Yo creo que es una serie muy divertida de ver con pues, unos piratas que son estos piratas espaciales que van por ahí haciendo encargos, metiéndose en líos, la lían más todavía y entonces tienen que intentar arreglar desfacer los entuertos que ellos mismos provocan. Y hay un Nathan Fillion que está divertidísimo. Es la mejor serie de Joss Whedon. ¿Me quieres meter en otro lío? Sí. Paso palabra. A mí es la que más me gusta, gustándome mucho Buffy también, pero Buffy no es ciencia ficción, es fantasía porque son vampiros. Terror, más bien, sí. Entonces no me metas en líos. Pero además tiene una temporada y un par de películas. 14 episodios tiene. ¿no? Sí. Y se ve, y es muy divertida. A mí me dio pena que no durase más. La vi súper tarde. Esto que me lo recomendó una amiga, Raquel. Me dijo, Marejo, tienes que ver Firefly, no sé qué. Y la vi y ojalá hubiese durado 3 temporadas más porque era muy divertida. Divertido no es lo primero que piensa uno cuando piensa en The Leftovers. The Leftovers es una adaptación de una novela de Tom Perrotta con una premisa muy fácil. ¿Qué ocurriría si de repente, en un instante, el 2% de la población del mundo desapareciese? Y de repente las personas que estamos aquí, 2 no estuviesen. Y de los coches que están fuera, 2 de los conductores desapareciesen. Y eso es lo que vemos en el primer episodio. Eso lo cogió Damon Lindelof en un momento tremendamente depresivo de su vida después del final de Perdidos. Él mismo lo confiesa que la primera era dolor, dolor y dolor y solo quería dolor. Gracias a quien tenga que ser la gracia, salió de eso en la segunda temporada. Yo defiendo mucho la primera temporada, pero confieso que es a partir de la segunda cuando realmente, tercera, sí, primero, se aleja de la novela de Perrotta, que se quedaba en esa parte, y crea una serie espectacular a partir de ahí. Esta imagen, muchos de vosotros la habéis visto simplemente por el cabreo cuando no funcionó en su momento HBO España. Pero es una serie de personajes, es una historia de historias paralelas, es una serie en la que te encariñas con todo el mundo. Y es una serie que tiene un monólogo en el último episodio de 10 minutos por una de mis actrices favoritas, que es de lo mejor que yo he visto en Brutal. ningún episodio. O sea, el episodio en sí está muy bien, el último, aunque el penúltimo es mucho más. Y ese sí es divertido, porque luego ya empezó a reírse y toda la parte de Dios y lo demás que ocurre en el barco es muy divertido. Pero el monólogo de 10 minutos del final de The Leftovers es espectacular. Es una serie que, sobre todo la primera temporada, hay que comerla con calma, hay que tomarla Hay que pasar por ello, es un peaje. Sí, es un... esta es la típica serie de no la veas en maratón. No. Complicado. Yo no la incluí precisamente porque sabía que alguien la iba a incluir y tengo una conexión muy especial con ella porque me acompañó igual que alguien en una temporada muy chunga y me sirvió los 3 años de la serie, estas 3 temporadas, como catarsis. Entonces es como que al final, de esto que de repente una serie conectas con ella por tu momento y tal, y la catarsis la viví con los personajes. Y el último episodio, o sea, mira, o sea, lagrimones, o sea, es tremenda, es de las mejores. Marina, hablando de Lindelof. A ver, hablando de Lindelof, y es que Perdidos es ciencia ficción. O sea, Sí. aunque ellos lo intentaron ocultar, porque en las primeras temporadas lo fueron ocultando, pero vamos a ver, hay un oso polar en la isla, o sea, te quiero decir. Y hay un humo negro. Vamos a ver. A ver, por favor. Vamos a ver. O sea, ¿qué estábamos viendo? Es que no sé qué podemos decir de Perdidos. Que pues es un grupo de gente que sufre un accidente de avión, se queda atrapado en una isla, y en esa isla pasan cosas Raras.
¿Qué pasan en esas cosas? Pues luego vamos viendo que hay viajes en el tiempo, hay osos polares, hay otra gente que estaba en la isla antes que ellos, y lo que pasa es que es una serie que, aunque parezca que no, ha tenido mucha influencia después en la televisión posterior, después de 2004, y sobre todo que fue un éxito que no se esperaba nadie. Nadie esperaba que esta serie, con un punto de partida a priori tan marciano para la televisión en abierto de 2004, empezaba teniendo 20 millones de espectadores. Esa cosa del compartir teorías, de la gente volverse loca y esperar el capítulo y los spoilers. Yo creo que el fenómeno Perdidos rara vez se ha repetido después y a ese nivel diría yo creo que claramente es la serie que cambió la manera en la que se ven las series. Sí. El análisis episodio a episodio, las novelas que sacan entre temporada y temporada, yo recuerdo comprarlas en Amazon cuando no estaba en España e importarlas de Estados Unidos. Y el podcast, parece que el podcast nació hace 5 años, es cierto que fuera de serie llevaba muchísimo, pero es que ellos tenían un podcast en esa época en la que hablaban episodio a episodio de las teorías y de todo lo que llegaba, y eso lo recuerdo yo. Ese seguimiento, yo no sé qué tal estará Perdidos más allá del final, que yo siempre he reivindicado el final. Las dos, yo creo que el problema son las 2 temporadas últimas más que el último episodio. El problema es más, yo es que la he medio vuelto a ver recientemente, aguanta bastante bien, porque es entretenidísima, y el problema no es el último episodio, es toda la última temporada. Eso creo yo también. Marejo, hablemos de esta buena mujer y de Tatiana Maslany haciendo de clones. Esto es una historia muy, muy extraña. Yo hubo una temporada que colaboraba en una web que se llama Los Extras y por los premios tenías que hacer análisis. Entonces me tocó hacer un análisis habían nominado uno de los capítulos, no recuerdo si era a guión o a dirección. Y entonces tuve que ver, creo que recordar que era el último episodio de la tercera temporada. Solo vi eso y dije, ¿por qué demonios no estoy viendo yo esta serie? Entonces luego esta serie además la he comentado mucho con Marina. De hecho, alguna vez en la newsletter me he despedido de ella como Sestra. Es una historia de clones, de dobles. Tatiana Maslany está impecable, maravillosa, creando... Cualquier persona, después de Tatiana Maslany, cualquier persona que dice, no, hace varios personajes lo hace muy bien, jamás estará al nivel de esta mujer. Jamás va a estar al nivel de esta historia, y desde luego ha habido como una nueva continuación brutal, que no ha funcionado nada bien, pero es una serie eso de personajes también, con una historia, decía antes, ¿no?, de la ciencia ficción, con una organización súper chunga que quiere acabar con estos clones. Hay algunos que les quieres más, otros les odias menos, porque en el fondo les quieres a todos. Y sobre todo eso, ver a Tatiana Maslany desplegando todo su talento y disfrutar de una serie que te plantea muchas ideas interesantes y que tiene algunas escenas de acción de peleas muy entretenidas. Mi 4 es un clásico de la ciencia ficción que es, sabía yo que Marina, no solo Marina no me lo perdona, sino mi hermano, porque es su serie favorita de siempre, que es Babylon 5. Babylon 5 es una serie que puede costar para los ojos modernos verlo por los efectos especiales, son efectos hechos con ordenador de principios de 2000, y en algunos casos los maquillajes de los alienígenas, los 2 primeros episodios, porque luego le cogéis cariños y paséis allí. La idea de Babylon 5 es una estación espacial en la que la humanidad lo que hace es tener distintas lugares y de embajadas para que la gente pueda comentar o pueda hacer negociaciones en vez de ir a la guerra. Y a partir de lo que tenemos es una serie en la que tenemos toda la intriga militar, toda la intriga policíaca y absolutamente todo lo que podemos esperar en las grandes series de ciencia ficción. Es una serie que en España se maltrató muchísimo con la emisión, que después recuperamos gracias a los DVDs, los Blu-rays y luego en distintas plataformas, y que se podéis ver con esas 2 salvedades, los efectos especiales y el maquillaje de los primeros episodios, luego verdad que es una serie absolutamente maravillosa. Y una serie muy seria. Parece que no, pero es una serie que se está tomando totalmente en serio lo que está pasando. 10 minutitos tenemos para hacer el top 3. Marina, empezamos contigo, bueno, que ya hemos hablado de ello. Claro, Mariajo ya ha comentado un poco Expediente X, pero es que esta es mi serie favorita de la historia. Yo soy capaz de reconocer secundarios de Expediente X en cualquier parte, os lo prometo, de verlos años después de, uy, este señor sale en Expediente X, y salía en Expediente X. Sí, no, Mariajo ya lo ha contado más o menos todo. Yo también defiendo mucho las últimas temporadas, aunque La Conspiración es un desastre, pero ya era un desastre en la serie original. Pero defiendo mucho el hecho de que esas 2 últimas temporadas, que se producen pues 10 años o así largos después del final de la serie, está muy bien, porque lo que asumen es que ha pasado el tiempo, Mulder y Scully no son los mismos que eran antes, y la relación que ellos tienen no puede ser la misma que tenían antes. Pero lo realmente novedoso que presentó Expediente X, porque es una serie del 93, fue esa mezcla entre capítulo autoconclusivo y al mismo tiempo serialización.
la mitología, la conspiración, que como digo, al principio era como un poco interesante y tal, y luego aquello era el desmadre allí. Es que yo creo que Se Chris olvidaban ellos Carter, mismos de es los que yo creo que no guiones. sabía qué estaba pasando ahí. Se olvidaban Pero ellos. bueno, es eso que es mi serie favorita, con lo cual la tenía que meter. Parejo, hablemos de clásicos modernos. Bueno, aquí es la trampa que decía de no ha acabado y nunca acabará, Ya, pero ojalá. tiene 60 años de historia, o sea que... No pasa nada. Y además es curioso porque esta es otra serie que me decían, Marejo, pero ¿no has visto Doctor Who? Pues no he visto Doctor Who y la empecé a ver hace 2 o 3 años, me hice un maratón. Mis favoritas son las de Tennant. Es mi doctor. Creo que son las mejores. Luego tuve que pasar un periodo de duelo cuando acabé esa temporada y no pude empezar la siguiente hasta una semana después. Es verdad que al final te encariñas de todos porque todos tienen algo especial y tal, pero creo que es la serie de ciencia ficción por antonomasia británica. O sea, quiero decir, es escuela de muchas que han venido después y consigue mantener el espíritu vivo de la serie y de vez en cuando me pongo algún capítulo. Tienes un mal día, un capítulo de Tennant en Doctor Who y te levanta el ánimo, sobre todo cuando aparece Donna, que yo creo que es la mejor companion de todos porque de un plumazo se quitaron toda esa cosa chunga que da un poco de grima de la diferencia de edad y... En fin, bueno, eso es otro tema. Pero Sí. que quiero decir que Donna es la mejor. Reivindiquemos a Donna como la mejor companion. El primer sorprendido de que haya en el top 3 una serie de Guerra de la Galaxia soy yo, os lo puedo asegurar. O sea, a mí me gustan las películas, he disfrutado con ella, no es mi saga favorita ni de lejos como comprobaréis. Después, posiblemente sea lo que dicen los americanos de rises y vallas, de que acabamos de terminar de ver la segunda temporada, pero es que no tengo ni un pero. Bueno, sí, uno, que creo que jamás vamos a volver a ver una serie con el presupuesto y con la capacidad de hacer lo que han hecho aquí todo el equipo de Andor. La primera temporada estaba muy bien, especialmente a partir de la mitad de temporada. Esta es espectacular, ese clímax que tenemos en la segunda trilogía, que al final realmente lo que tenemos son 4 trilogías de episodios contando cada uno de los años hasta llegar a Rogue One, que evidentemente terminé el último episodio y me puse a ver cómo hizo la gran mayoría de la gente. No le puedo poner un pero. O sea, yo creo que es la serie adulta de Star Wars la que te permite ver que puedes tener algo más. Y yo defiendo que las series de Andor, de las series de Star Wars sigan siendo familiares y que pueda verlas con mis hijas, pero que de vez en cuando te permita tener algo como la que ha tenido Andor. No sé dentro de 3 años si estará tan alta, pero es que acabamos de verla y de verdad que es así. Vamos con el 2, Marina, hablando. A ver, yo aquí he estado debatiendo mucho entre qué serie de Star Trek meter, pero luego digo, bueno, hay que meter la original. Hay que meter la original porque ha sido homenajeada, parodiada, plagiada por todas partes, porque sigue dando vueltas, la han relanzado un montón de veces, porque sí, y porque, por favor, ese Capitán Kirk que iba siempre perennemente con esa cara de nenas, ya estoy aquí. Vengo a solucionar este problema y a ligar con todas vosotras. Al O sea, tiempo, era una ¿no? cosa muy fuerte Era de este Capitán multitasking. Kirk, ¿eh? Era muy fuerte. Y porque además yo tengo que reconocer que la serie original, que en su momento fue un fracaso realmente, lo que pasa es que luego, con las repeticiones que hubo en verano, pues empezó a tener cierto éxito. Yo descubrí a los personajes de la serie original en las películas que hicieron después. Con lo cual es como una manera un poco distinta de acercarte a esta saga que es de lo más clásico, evidentemente, de la ciencia ficción. Manejo todo tuyo. A ver, o sea, ministérica de pies a cabeza. Es que además decías de Andor que te pilla cerca. Es que la estoy volviendo a ver ahora, 10 años después, con el chaval que ha entrado en la adolescencia. O sea, cuando empezó la serie, mi hijo prácticamente, pues eso, tenía 3 años, era un infante. Y ahora lo estoy viendo con él con 13 años y la premisa es de ciencia ficción. Eso lo aceptamos, ¿no? Quiero decir, un ministerio con puertas que viajan en el tiempo. Luego es verdad que igual la serie es más histórica que Y ciencia el que dice ficción. que no es Javier, si Pero yo bueno, esto se lo he discutido siempre. no pasa nada, ¿Qué es ciencia ficción? se lo perdonamos porque ha hecho esta maravilla. Y la estoy volviendo a ver ahora y es que, o sea, cada capítulo es mejor que el anterior, que ya era bueno. Y pasa un poco como con Expediente X. Estoy viendo ahora el Ministerio del Tiempo y tengo la manía de leer los guionistas. Y digo, anda, mira, aquí está Carlos de Pando, no sabía que había escrito, fíjate, en su momento no me había dado cuenta. O los actores, de repente, Iria del Río, ¿no? O yo qué sé, todos los actores del audiovisual español han pasado por el Ministerio del Tiempo. Y luego hace una cosa que está muy bien y es que es familiar, pero es interesante y es importante. Y, por ejemplo, a mi hijo le ha despertado el interés por ir al Museo del Prado a ver a los cuadros de Velázquez porque es su personaje favorito y no me extraña.
Mi 2 es Battlestar Galáctica y esto es un viejo truco que haces que como no sabes el tiempo que vas a llevar, como sabes que lo uno de Marina, pues que hable Marina directamente y así ahorramos tiempo que tengo 5 minutos. Claro, efectivamente. Sí, a ver, es también de estas series de aquella famosa cosecha del 2004, que esta se estrenó en 2003 realmente. Lo que hace es reimaginar una vieja serie de los 70, a la que, bueno, si queréis echarle un ojo por curiosidad, pero no lo hagáis. No lo hagáis, porque se os va a caer el mito. Pero en realidad esta serie está marcada, lo que te está contando es, la humanidad es exterminada por unos robots que son los Cylons, que habían sido creados por la humanidad. Los Cylons exterminan a toda la humanidad y la humanidad tiene que salir huyendo hacia una mítica 13ª colonia de la humanidad que es la Tierra. Fin, ese es el punto de partida. ¿Qué pasa? Que si tú empiezas esta serie, se empieza a desarrollar esta serie en diciembre de 2001, 3 meses después del 11 de septiembre, y en plena guerra de Estados Unidos y de George Bush contra el eje del mal, pues lo que acabas teniendo es una serie que hablaba mucho más del mundo real que cualquiera de las que se estaban emitiendo en aquel momento. O sea, de hecho, hay un arco en la 3ª temporada que tal cual te está contando la invasión de Estados Unidos de Irak, pero con Cylons, naves espaciales y cosas por el estilo. Te ves una serie seria a más no poder, mucho, porque Ronald D. Moore decía que él quería hacer una space opera, pero tomándosela completamente en serio. Y es cara a la fina. Es espectacular, sencillamente espectacular. Marejo. Esa camiseta spoiler. ¿Qué vamos a decir ya a estas alturas de Fringe? Pues que todo empieza pues porque un padre pierde a un hijo, que es Walter Bishop, es un científico que pierde a su hijo y entonces descubre que existe un universo paralelo donde su hijo está enfermo, pero le puede salvar. Entonces decide que se lo lleva y eso desencadena una serie de un patrón en el que se van repitiendo sucesos que no son para nada aleatorios, que van haciendo que los universos estén afectados y llega un momento en el que sea imposible que se mantengan los dos en pie y vivos. La serie ya hemos hablado muchísimo de ella, del reparto, de toda la mitología. Tiene a Leonard Nimoy con un personaje maravilloso, un poco villanesco. Tiene a Jared Harris. A estas alturas ya no sabemos que Jared es, que también tiene un personaje de estos muy, muy interesante. Y luego hay globos aerostáticos. Y no hay café, porque es un tropo de la ciencia ficción. Hay mundos paralelos en los que no hay café, por lo que sea. Y a mí me quedan 2 minutos para hablar de mi franquicia favorita, que es Star Trek, y de, con una pistola en la cabeza, mi serie favorita, que es Espacio Profundo 9 o Deep Space Nine, junto con la nueva generación. A mí la serie clásica la manejeo y creo que tiene grandiosos episodios. La nueva generación, Picard siempre será mi capitán, pero la primera temporada es para tirar a la basura, con una salvedad de 1 o 2 episodios. Espacio Profundo 9 funciona desde el principio. La idea es una estación espacial que está al lado de un agujero de gusano para llevar a otros sitios, a hacer comercio, y todas las razas que se juntan, mientras llegan una serie de problemas que además poco a poco se van extendiendo y abandona el clásico caso por la semana que en Star Trek era llegamos a un nuevo planeta y hay un problema y hay que resolverlo. Aquí es llegan los alienígenas a la estación, crean un problema y hay que resolverlo, y empezamos a tener unas sagas y unos complementos. Es la primera vez en que Star Trek empieza a tener historias que se recorren a lo largo de la temporada, en el que tienen recorrido los personajes y tiene un episodio para mí absolutamente mítico, que es el 19º de la 6ª temporada. Sí, yo sé que es complicado. Se llama In the Pale Moonlight. Aquí se tradujo como Vive con ello, que es la última frase que se dice, en el que cuando has visto 6 años los personajes y crees que ya sabes todo lo que te puede aportar de sí, aún así te sorprende. Es un episodio absolutamente brutal. Es una serie que además tuvo una cantera de creadores espectacular, entre ellos Ronald D. Moore, que luego haría Battlestar Galactica o Outlander, entre ellos. Y me parece la serie más adulta hasta el momento que tuvo Star Trek, y era tremendamente complicado. Las peleas fueron constantes, primero de por qué no hay una nave y segundo, por qué me estáis haciendo cosas que la gente tenga que ver el episodio a episodio, qué ocurre si no lo pueden hacer. Pero dicho eso, y con una pistola en la cabeza, la defendería antes que que la nueva generación, que sería la otra. 30 segundos para si tenemos alguna más que comentar. Marina. Pues no, porque la que tenía yo en la cabeza, digo, como se me olvide, se lía, era Babylon 5, pero ya la has mencionado tú. Y luego también me he dado cuenta que no había metido Orphan Black, pero la ha metido Mariajo. Y ahora mismo es que mi cerebro está completamente en blanco. Yo una recomendación que es Upload en Prime Video,
que creo que es una serie que Divertidísima. tiene muchísimas capas, es muy divertida, te la venden como una historia, como una comedia romántica, pero en el fondo es ciencia ficción, es un mundo, un futuro alternativo, es muy divertida de ver y tiene también unas conexiones con el capitalismo actual muy interesante y creo que en agosto estrenan la última temporada. A mí me ha costado mucho no meter en el listado Watchmen, porque disfruté muchísimo con lo que hizo Es Lindelof verdad. con la serie. Y mira que yo reivindico mucho la película. A mí me gustó mucho lo que hizo dentro de lo que veía. Yo sé Es que que yo la tú tienes metía en novedad. superhéroes, fíjate. Y Puede ser. ves, es otro Para género. mí es mucho más ciencia ficción que superhéroes. Por parte reciente, y sin hacer spoiler, Paradise, y no voy a decir nada más, si no habéis Ajá, visto Paradise, es verdad, sí. vedla. Y al hilo de lo que decía de Nolan, Marina, una que tenía era The Peripheral, que yo la defiendo mucho, aunque sea Sí, una temporada, pero me gustó mucho. sí. Y ese es el tiempo que teníamos. Habíamos dicho que íbamos a las 9 y hemos terminado a las 9. María Jo Arias, Marina Sus, muchísimas gracias por venir. Gracias a todas, gracias a todos por acompañarnos aquí en Espacio Movistar. Gracias, evidentemente, a Apple TV Plus y a Fundación, que la tenéis disponible en Movistar. Las 2 primeras temporadas ya disponibles y un episodio nuevo todos los viernes. Espero que hayáis pasado bien. No ha sido casi nadie en hora y media, así que yo creo que mal del todo no lo han pasado. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima.